Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de dragones y mazmorras. Los elfos son probablemente una de las criaturas de la cultura occidental más famosas en fantasía y es posiblemente por lo mucho que se parecen a nosotros. Al fin y al cabo, ¿qué es un elfo sino un humano con las orejas puntiagudas, más guapo de lo normal y con un toque de magia? Es por eso que en diversas obras de ficción estos seres aparecen como una cultura relevante, sea para bien o para mal, y podemos encontrarlos en El Señor de los Anillos, por ejemplo, como esa gente prácticamente inmortal y extremadamente hermosa y poderosa, o podemos encontrarlos en Dragones y Mazmorras, el juego de rol, como una opción en la creación de personaje. Tú puedes jugar y ser un elfo, o puedes ser un semi-elfo si quieres tener un toque de su magia, pero sin pertenecer necesariamente a su cultura. En D&D específicamente, los elfos se caracterizan, entre otras cosas, por su casi sobrenatural capacidad de adaptación. Ellos están emparentados con los féricos, con las hadas, y esa magia caótica y cambiante que está prácticamente grabada en su ADN les permite llegar a un lugar y en muy pocas generaciones adaptarse completamente a dicho territorio y ganar habilidades nuevas gracias a esto. De ese modo, los elfos forestales, por ejemplo, viven en bosques y en junglas, y precisamente por esto son capaces de moverse con más facilidad en estos terrenos, son más rápidos de lo normal, e incluso tienen cierta capacidad mágica para camuflarse. De forma similar, los elfos acuáticos, sean elfos marinos o elfos de río, tras vivir durante mucho tiempo en lugares con agua y donde necesitan nadar para adaptarse, han desarrollado la capacidad de respirar bajo el agua, de comunicarse hasta cierto punto con las criaturas marinas, y algunos incluso son capaces de resistir mejor el frío precisamente por vivir a grandes profundidades donde la luz y el calor del sol no llegan. E incluso si nos salimos del planeta, si nos vamos al plano astral, el espacio más allá del espacio, donde los reinos de los dioses están casi al alcance de la mano, los elfos que viven allí, los elfos astrales, están marcados por esa energía divina que tienen tan cerca y por eso tienen un toque de magia celestial que son capaces de invocar a voluntad. Hay muchos más ejemplos de diferentes tipos de elfos, pero los que he escogido tienen en común algo que me parece muy interesante, y es que todos los elfos guardan cierta elegancia y cierta delicadeza en todas sus variantes. Y esto es interesante. Tenemos el misterioso bosque, la cautivadora belleza del mar, el misterio del espacio y las estrellas que hay en él. Pero, ¿qué pasaría si llevásemos a los elfos a un terreno mucho más duro y desagradable? A un terreno en el que los elfos tuviesen que adaptarse para sobrevivir, que tuviesen que volverse más rudos, más fuertes. Pongamos que tenemos un territorio extremadamente marcado por el fuego, que es muy propenso a los incendios, o que tiene una actividad volcánica constante. Ante tal situación, otras criaturas podrían intentar evitar esas regiones o usar magia u otros medios para evitar o suprimir los peligros de esa zona. Pero, ¿y si hubiese elfos que hubiesen decidido vivir en esas regiones y se hubiesen adaptado a las mismas? Es aquí donde entran los elfos cenicientos. Los elfos cenicientos viven en lugares constantemente marcados por las llamas, la lava y la ceniza, y han vivido tanto tiempo en esos lugares que han ganado nuevas habilidades por ello. Estos elfos son mucho más fuertes que sus primos, son más resistentes, no son inmunes al calor, pero son capaces de resistirlo mucho mejor, y están tan familiarizados con la ceniza que marca sus hogares que son capaces de invocar la voluntad y utilizarla para su beneficio. Donde otros elfos prefieren la elegancia, la precisión y la sutileza, los elfos cenicientos son más favorables a la improvisación, a la fuerza bruta, y cualquier forma ingeniosa de utilizar sus habilidades es considerada digna de admiración. Estos elfos respetan y entienden la dureza del terreno en el que viven y la capacidad destructiva del fuego y la lava, pero también entienden que incluso después de esa destrucción puede surgir algo nuevo. Y esa dualidad, el hecho de que la ceniza que cubre un terreno recién destruido pueda enriquecer la tierra para hacer que algo nuevo crezca después, marca su magia y también su cultura. Además, estos elfos son muy dados a aceptar a cualquiera que sea capaz de vivir donde ellos viven. De ese modo podemos encontrar comunidades de elfos cenicientos en la que los enanos son muy apreciados y conviven con los elfos por su interés común en la metalurgia, o comunidades de medianos que se han asentado en un lugar muy fértil precisamente por el terreno volcánico
y que son bienvenidos por los elfos que viven allí. Las misiones y aventuras conectadas con elfos cenicientos pueden ser de lo más variadas. Por ejemplo, en un pueblo de elfos cenicientos, un guardabosques podría pedir ayuda a los aventureros para que ayudasen a apagar los fuegos que se han ocasionado por culpa de un festival de verano. O quizás en unas ruinas que originalmente pertenecieron a los elfos cenicientos, una poderosa criatura elemental ha sido liberada y ahora hay que encontrar la forma de volver a sellarla para que cause más destrucción de la que los elfos pueden controlar. O podemos enfrentarnos a un dilema, quizá un gran volcán está a punto de erupcionar, poniendo en riesgo a las poblaciones que viven alrededor, y entonces los aventureros tienen que decidir si evacuar a los elfos que viven allí o ayudarles a detener el cataclismo antes de que ocurra. Los elfos cenicientos son una creación mía y quería compartirla con vosotros, así que en la descripción de este vídeo podéis encontrar un PDF en el que os hablo de estos elfos, de sus habilidades mecánicas, de cómo crear un personaje que sea un elfo ceniciento, así como pequeños aspectos de su cultura, o al menos propuestas de cómo podría ser la cultura de los elfos cenicientos en vuestros juegos y partidas, pequeños aspectos de cómo hacerlos más poderosos, de cómo amplificar su magia, tanto en el lado destructivo como en el lado más benefactor, e incluso la posibilidad de crear un semi-elfo ceniciento, si así lo queréis. No quiero enrollarme demasiado en el vídeo, os recomiendo que veáis el PDF y que me digáis qué os parece, y si os creáis un personaje elfo ceniciento, por favor, decidme qué os parece y cómo lo habéis disfrutado, o si mejoraríais algún aspecto, o lo que queráis. Ponedlo en los comentarios. Es la primera vez que comparto una creación mía de Dragones y Mazmorras con la gente tan públicamente, así que me hace muchísima ilusión, así que ya me diréis qué os parece. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!